En un extenso discurso ante el Congreso de la República, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que el crecimiento económico de este año superará las previsiones iniciales del 3,1%. Esto ocurre en un momento en que el país se recupera de la recesión experimentada en 2023. La economía de Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre, sufrió una contracción del 0,6% el año pasado, debido a los efectos adversos del fenómeno climático de El Niño, la menor inversión privada y las protestas sociales que afectaron la producción. Este sólido desempeño refleja la resiliencia de la economía peruana. Nos comprometimos a recuperar nuestra capacidad de crecimiento y en ese camino estamos, afirmó. Dina Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022, tras la destitución y arresto del exmandatario Pedro Castillo. Sin embargo, su respaldo entre los peruanos es de tan solo el 5%, según diversas encuestas, siendo uno de lo más bajo actualmente entre los mandatarios de América Latina. En su discurso, donde hizo un balance de su gestión en el último año, la mandataria resaltó la recuperación de la inversión y anunció que el gobierno adjudicará 17 proyectos de infraestructura, por un total de $3.200 millones durante lo que resta del año. En uno de los puntos más importantes de la tarde, no dudó en hablar del megapuerto de Chancay, afirmando que la inauguración del megapuerto de Chancay será el acontecimiento económico del año. Considera una inversión total de $3.500 millones, de los cuales ya se han ejecutado 1.400 millones correspondientes a su primera etapa. Mencionó que, por sus características, este terminal portuario se convertirá en el hub del Pacífico Sur, al atender la carga proveniente del norte, el oriente y la Sierra Central, y redistribuir la carga de países como Chile, Ecuador, Colombia, Brasil y Paraguay. En este sentido, enfatizó que el puerto de Chancay será el punto neurálgico de conexión comercial a través del Océano Pacífico, no solo para Perú, sino para toda Sudamérica, con China, Asia y Oceanía. Este puerto abrirá oportunidades de inversión para el desarrollo de infraestructura en todos los países que vean en el Perú un punto de conexión para acceder al gigantesco mercado asiático, dijo. Sostuvo que la energía y la fortaleza de un país se miden por su capacidad de luchar contra la pobreza y la desigualdad. Esa capacidad se refleja en la construcción de grandes obras de infraestructura que dinamizarán nuestra economía, facilitarán el comercio y generarán empleos y oportunidades para todos los peruanos, aseveró.